Aquí estamos, la colmena, siguiendo la lucha popular contra el fascismo neoliberal. Y aquí estamos, con fuerza. Hola amigos de la colmena, es un gusto saludarlos nuevamente. Hoy en nuestro segmento Panel Político tenemos el placer de entrevistar a una de nuestras referentes. Ella es ex ministra de Salud, es exdirectora ejecutiva del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud de UNASUR y es representante del Frente Nacional por la Salud y la Protección Social. Me estoy refiriendo a Karina Vance, quien gentilmente ha aceptado esta entrevista para dialogar con la colmena sobre la situación de la salud en el país y cuáles son las propuestas del binomio Arauz-Rabascal de cara a las próximas elecciones. Bienvenida, Karina, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Augusto. Realmente un placer poder compartir con ustedes en este espacio. Felicitaciones por el espacio. Y pues sí, me parece que es un tema importantísimo, ¿no? En lo personal siempre me ha parecido la salud como un elemento clave, ¿no? Del desarrollo, del bienestar de la población. Y no se diga, pues, en medio de la pandemia que atravesamos y además con una serie de decisiones que se ha tomado por parte del gobierno ecuatoriano que desde mi perspectiva y desde la perspectiva de muchos expertos, digamos, en la materia, realmente empeoró nuestra situación terriblemente, ¿no? Entonces es un gusto poder compartir con ustedes, compartir contigo acerca de mi visión sobre esto y diría lo importante de ir más allá del diagnóstico del problema, ¿no? Como tú planteas, la importancia de ver cómo podemos recuperar ese futuro, ¿no? ¿Qué nos están planteando desde el binomio Arauz-Rabascal en cuanto a la salud? Y pues será un gusto también poder compartir un poco sobre aquello. Bien, empecemos entonces por el diagnóstico y luego pasamos a las propuestas. Esta sin duda ha sido la peor pandemia de los últimos siglos para la humanidad. Ecuador, en medio de esta crisis sanitaria, ha sido en manos del régimen de Lenín Moreno, se ha colocado como el segundo país con la tasa más alta de muertes a nivel mundial. Estoy refiriendo a 2.000 fallecimientos por millón de habitantes. Esto ciertamente no sorprende, porque ya lo habíamos escuchado tiempo atrás al presidente Moreno decir que ya ahora no se deben construir grandes hospitales porque los pacientes se escapan y son difíciles de administrar. Y bueno, la realidad es que cifras del registro civil ecuatoriano dan cuenta de 40.000 fallecimientos en exceso en el año 2020 e incluso el presupuesto en el año de la pandemia, el presupuesto de salud fue menor que en el año 2019. Es decir, hubo menos recursos con pandemia que sin pandemia. ¿Cuál es ese diagnóstico suyo sobre la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno nacional, Karina? Bueno, yo plantearía la necesidad de entender el contexto en el que llega la pandemia al Ecuador, ¿no? Porque no solamente que se tomaron decisiones erradas, diría, me parece que tampoco se puede decir que fueron errores, ¿no? Porque fueron bastante conscientes las decisiones que se tomaron, pero sin duda decisiones que empeoraron nuestra situación en cuanto a la pandemia. Pero me parece que es importante partir también del contexto que ya teníamos previo a la pandemia, porque recordemos, en primer lugar, algunos de los avances principales que tuvimos en la Revolución Ciudadana, ¿no? Gratuidad en atención que se logró con la Constitución del 2008, ¿no? Entender a la salud como un derecho, eso había sido una lucha de muchas décadas, digamos, en nuestro país, el hablar acerca del modelo de atención basado en la atención primaria de salud, que eso implica, pues, un enfoque sobre la prevención, la promoción de la salud, la participación de la población. Y las políticas que desarrolló el gobierno de la Revolución Ciudadana en la presidencia de Rafael Correa logró que, por ejemplo, en cuanto al Ministerio de Salud Pública, que es el mayor prestador de servicios de salud del país, atendiendo a más de la mitad de la población, fuimos de 16 millones de atenciones en el 2007 a más de 40 millones de atenciones ya a partir del 2013, 14, 15, etcétera, ¿no? La construcción de nuevos hospitales, centros de salud, la adecuación de aquellos que ya teníamos que requerían mantenimiento, la dotación de medicamentos en el sistema nacional,
una inversión en el gobierno de Rafael Correa que llegó a superar los 16,000 millones de dólares en el sistema de salud, y similares políticas que se desarrollaron también en el sector de salud del IES, ¿no? Entre el 2006 y 2018, por ejemplo, hablando de estos mal llamados elefantes blancos, como lo llamó Lenín Moreno, se incrementaron las camas públicas en 4.094. Estos son datos del INEC, ¿no? Y el Ministerio de Salud Pública, pero más de 4.000 camas hospitalarias que nos hacen, pues, preguntarnos qué hubiera sido de la respuesta de la pandemia sin ese crecimiento que tuvimos en el sistema de salud. Y bueno, en cuanto a indicadores, también indicadores de salud per se, algunos indicadores muy positivos, digamos, reducción en la tasa de muerte materna, reducción en la tasa de muerte infantil, ampliación de la cobertura en cuanto a vacunación, etcétera. ¿Y qué vimos entonces ya con la llegada del gobierno de Moreno? Y recordemos que el plan de gobierno de Moreno fue profundizar estas políticas, fue continuar el camino que se había avanzado, que sin duda no fue suficiente, ¿no? No se puede recuperar un sistema que había sido abandonado, sobre todo en la década de los 80, en la década de los 90, ¿no? Cuando fue se agudizaron las políticas neoliberales en nuestro país, que volvieron, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública a una instancia esquelética. No se podía recuperar eso en los años que tuvimos de gobierno. Teníamos que continuar mejorando la gestión y realizando otras políticas. ¿Pero qué hizo Moreno? Además de llamarles a los hospitales como elefantes blancos, eso se relacionó con políticas que él implementó. El recorte presupuestario al sistema de salud entre 2018 y 2020 de casi 300 millones de dólares, ¿no? Solamente entre 2019 y 2020 una reducción de más de 250 millones de dólares. Hospitales nuevos que habían quedado listos en el gobierno anterior, o casi listos, que se abrieron en los primeros meses de la gestión de Moreno, caso del Hospital de Monte Sinaí, en Guayaquil, el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo y otros, que quedaron sin funcionar al 100%, porque no completaron la compra de equipamiento, porque no dotaron a los hospitales de suficientes insumos, medicamentos y lo que pienso yo es el corazón del sistema, personal, profesionales de la salud para poder utilizar esa infraestructura a su máxima potencia, ¿no? No solo eso, sino que desvincularon a alrededor de 6,000 profesionales de la salud del sector público. Esto parte de una política de desvincular 30,000 funcionarios públicos, que entendemos fue parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El desabastecimiento generalizado de medicamentos, nadie nos va a poder permitir mentir. Esta es una problemática que es vivida por la mayoría del pueblo ecuatoriano en estos momentos. ¿Y qué se favorece? ¿No? Porque hay quienes dicen, no, es que no había plata, no hubo plata, es que en el gobierno de Correa hubo ventajas en cuanto a la situación económica y entonces aquí lo que sucedió es que ya no se daban las mismas condiciones. Pero si fuera por plata, no hubieran podido pagar, por ejemplo, anticipadamente, con años de antelación, deuda externa en alrededor de 2,000 millones de dólares. O sea, en medio de una pandemia, ¿no? La peor pandemia, como tú bien decías, al menos en los últimos 100 años, pero además con características nuevas, donde las personas viajan más, donde es otro mundo, digamos, que el que teníamos a inicios del siglo XX, optan por pagar 2,000 millones de dólares en deuda externa y al mismo tiempo, ese mismo año, recortar 300 millones de dólares del Ministerio de Salud. Todo el resto del mundo está incrementando los presupuestos para poder responder a una pandemia y aquí el gobierno ecuatoriano lo que hace criminalmente, desde mi punto de vista, es reducirlo. Entonces, volvimos al presupuesto del 2015 cuando teníamos miles de camas hospitalarias menos. Y entonces eso es muy fácil, pues, ver que eso no fue una decisión técnica, esa fue una decisión ideológica, diría yo, no basada en la ideología, que es achicar al Estado lo máximo posible
sin importar a quién afecte, que en este caso ya tú mencionabas, ¿no? Más de 40.000 muertes en exceso, ese índice de 2.000 por millón de muertes en exceso, la segunda mayor del mundo, ¿no? Y tenemos pues ese tipo de repercusiones por el mal manejo, ¿no? Insuficientes pruebas de diagnóstico de COVID, profesionales de la salud sin equipos de protección personal, ¿no? Dejándolos expuestos, eso contraviene los derechos laborales, los derechos de nuestra Constitución, etcétera, ¿no? Y uno diría, bueno, o sea, al inicio de la pandemia hubo mucha pugna, por ejemplo, para estos recursos, ¿no? Pruebas de diagnóstico, equipos de protección personal, hubo una pugna mundial. Claro, si nos hubiera cogido la pandemia con una UNASUR fortalecida, con los países de la región capaces y con la voluntad política de articular para poder lograr cumplir con sus objetivos, lograr, por ejemplo, negociaciones más ventajosas y más efectivas en cuanto a conseguir estos insumos, otra hubiera sido la historia. Pero como nos coge en un momento en que el Ecuador se ha salido virtualmente de todo mecanismo de integración que funcione, porque claro, de Prosur creo que no se ha salido, el problema es que no sirve de nada. Entonces, lo que nos termina sucediendo es que no tenemos acceso a estos insumos al inicio. Pero ya vamos un año. Y hace una semana entré a ver los datos de Johns Hopkins en cuanto al número de pruebas PCR que se realiza diariamente en el país, y tenemos una de las tasas más bajas aún que países que son más pequeños que nosotros, como Bolivia, ¿no? Bolivia, Colombia, Cuba, Uruguay, Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si fue un tema al inicio de pugna, ¿no? Un país pequeño pugnando, tratando de conseguir recursos limitados, se entiende también. Pero eso se corrige, ¿no? Y en este momento ya al año vemos países que están muchísimo mejor preparados y han tomado medidas efectivas para poder continuar atendiendo la pandemia, porque esto no se ha terminado, ¿no? Karina, en esta línea de lo que describes, los despidos a los trabajadores de la salud, de médicos, de la insuficiencia de las pruebas de diagnósticos PCR, el insultante pago de millones en deuda externa en el peor momento de la crisis sanitaria, llega esta semana, como para no olvidarnos dónde descansan las lealtades del régimen de turno, nos llega la noticia de que el ministro de Salud ha estado vacunando a personas que no se encuentran dentro de la primera línea de batalla, como hemos dicho. ¿Qué es lo que manda en este caso el protocolo sanitario? ¿Quién se debe vacunar? ¿En qué orden? ¿Y cómo deben ser administradas las vacunas? Bueno, en realidad que el ministro viene ya con una gestión que nosotros desde el Frente Nacional de Salud y Protección Social habíamos ya solicitado a la Asamblea en octubre del año pasado, el llamado a juicio político al ministro con 14 causales. Yo creo que cuando él vio la noticia de las 14 causales entendió que se trataba de una carrera para seguir sumando causales, porque eso es lo que ha hecho, a eso se ha dedicado. Es realmente una infamia, un insulto al pueblo ecuatoriano y riñe con la ley, sin duda. El país tiene la capacidad para establecer cuáles son las prioridades, ¿no? No hay una instancia, no es que la OMS decide eso por parte de los países. La Organización Mundial de la Salud te puede dar una recomendación, ¿no? ¿Qué están haciendo en base a la evidencia? ¿A quiénes deberíamos vacunar primero, ¿no? Personal de salud de primera línea, aquellas personas que tienen dentro de ese grupo más alto riesgo, que por ejemplo están trabajando en un centro de UCI, de camas de cuidados intensivos, específicamente para personas COVID positivas, trabajadores de la salud que estén en esa misma situación, etcétera. Y luego, pues, otro personal de la salud, personal que tienen trabajos esenciales, como por ejemplo el expendio de alimentos, la recolección de la basura, la seguridad ciudadana, policías, etcétera. Y pues luego piensas en quienes tienen más riesgo, ¿no? Las personas mayores de los 65 años, personas que tengan enfermedades crónicas transmisibles que han sido identificadas como generando mayor riesgo de una enfermedad grave, de COVID, etcétera. Está muy bien que el país establezca cuáles son esas prioridades. Es inaceptable absolutamente que no se siga
al pie de la letra lo que se ha planificado. Ahora, también es inaceptable que a estas alturas el Ecuador tenga 8.000 vacunas, ¿no? Eso se debe también a una paupérrima capacidad de negociación, ¿no? Y vemos una línea ideológica muy marcada también, porque ¿por qué no estamos con vacunas, por ejemplo, de Sputnik que está utilizando Argentina, Sinovac de China, que sabemos ya tienen aprobación en Brasil, y el día de hoy la noticia asimismo en Chile? ¿Por qué no se han hecho esas negociaciones? ¿Por qué las negociaciones solo se hicieron con Pfizer, ¿no? Con AstraZeneca, pero no con Argentina, sabiendo que Argentina tenía un convenio para poder producir millones de dosis en articulación conjuntamente con México? O sea, entonces uno ve ese sesgo ideológico del que muchas veces acusan a los sectores progresistas, pero que en realidad este sesgo ideológico es marcadísimo en la gestión de este gobierno y no ha permitido que tengamos vacunas que nosotros podríamos tener. Esa mala gestión, ese permitir que el sesgo ideológico limite las opciones que el gobierno ha considerado para tener vacunas en nuestro país, nos cuesta vidas humanas todos los días, porque las muertes que nosotros seguimos teniendo, muertes en exceso, ¿no? Esto no es algo que terminó en diciembre del 2020, esto está continuando y de forma muy alarmante en algunas partes del país. Si nosotros pudiéramos ya tener vacunas, podríamos comenzar un proceso de llegar hacia la inmunización que nos va a tomar mucho tiempo, ¿no? No va a ser una cosa simple de un día para otro. Además de que hay otras preocupaciones, ¿no? Las variantes del virus, el efecto que puedan tener las vacunas frente a esas nuevas variantes, etcétera. Por eso la importancia de hacerlo rápido, porque mientras menos podamos controlar la transmisión del virus, que en este momento en el Ecuador claramente hay una transmisión comunitaria desenfrenada, porque el Ministerio de Salud Pública y las autoridades de salud han por poco y desistido del control de contactos, por ejemplo, ¿no? Como decía ya, los diagnósticos son tan bajos que usan cifras que no tienen nada que ver con la realidad cuando hablan de las personas que tienen COVID, y de esa manera pues es imposible controlar una transmisión que ya se está dando a nivel comunitario. Eso sigue sucediendo y se sigue incrementando pues la posibilidad de que existan nuevas variantes. Por eso la urgencia también para todo el mundo de que logremos controlar la transmisión de la enfermedad en absolutamente todos los países, y la gran preocupación que tenemos, que ya vemos a nivel mundial, la equidad, ¿no? Países ricos que ya han acaparado, digamos, la oferta de vacunas a nivel mundial, y luego dentro del país, donde también vemos que existe un tremendo problema de inequidad. Y bueno, sé la noticia de que el ministro haya suministrado la vacuna a su propia mamá, saltándose absolutamente los protocolos que se habían establecido, no solamente que al parecer no en un geriátrico, sino en un condominio de lujo. Es un absoluto insulto, ¿no? Yo creo que el pedido de destitución que ha realizado la Asamblea Nacional es absolutamente coherente. Ojalá hubiera habido una gestión más rápida del pedido de juicio político y tal vez nos hubiéramos evitado este tipo de problemas, teniendo otra persona con mayor capacidad técnica y con mayor sentido de ética al frente del ministerio estos últimos meses, ¿no? Y quizás una de las declaraciones que son una demostración, ¿no?, de esa institucionalización de la corrupción o de la legitimación de este discurso ideológico del sálvese quien pueda, es la de Fidel Egas, cuando dijo a propósito de la vacunación de las personas en residencias privadas, que dijo que él también hubiera hecho lo imposible desde el Estado para salvar primero a su familia. Una cosa increíble, ¿no? La idea de bien común está absolutamente venida a menos. Es así, es así, y uno ahí realmente este tipo de situaciones horribles que tenemos que vivir son un recordatorio de la importancia de que tengamos personas en el Estado, ¿no? Personas con capacidad de toma de decisión, con capacidad de diseñar políticas públicas que tengan un sentido de solidaridad, de ética, que son principios que están establecidos en nuestra Constitución. No podemos tener políticas públicas sin esos principios de solidaridad, de justicia social, de ética.
Porque justamente entonces la política pública se convierte en una forma de favorecer intereses de unos pocos. Y eso es lo que suele suceder cuando tenemos personas de este tipo de pensamiento, como el banquero Egas, ostentando cargos públicos, ¿no? Solo que, claro, también ha habido una manipulación en cuanto a cómo se concibe eso, ¿no? Porque ellos son los primeros en hablar de la corrupción. Qué bueno que hablemos de la corrupción. A mí me parece que eso es algo que y evidentemente tenemos que desterrar de nuestro país. Pero esa frase, eso que dice él, ¿no? De favorecer primero a los suyos, cuando lo haces en un cargo público, eso es corrupción. Así Entonces, es. el que lo haya hecho una autoridad, además, la máxima autoridad de salud, en el contexto de la pandemia, con todo lo que hemos vivido, con todos los muertos que pudiéramos haber evitado y con todas aquellas personas que se siguen exponiendo, muchos de ellos profesionales de la salud en un sistema que no les ha dotado con los suficientes equipos de protección personal, absolutamente inaceptable, ¿no? Entonces, qué bueno que la Asamblea se exprese, se ha expresado también muchas organizaciones sociales, entre ellas la nuestra, desde el Frente Nacional de Salud y Protección Social. Yo lo veo como no puedo tener una visión de continuidad de una gestión tan paupérrima, ¿no? Claro. Otro tema crucial, Karina, de vital importancia, diría yo, es la falta de regulación del sector privado en esta materia. Hay casos increíbles, patéticos, de hospitales privados que llegaron a facturar incluso cuentas de hasta $7,000 por noche en unidades de cuidados intensivos, las famosas UCIs, o laboratorios privados que cobran entre 50 a $120 por la prueba de PCR, precios que evidentemente la mayoría de ecuatorianos no están en condiciones de costear. ¿Qué regulación implementaría el binomio de la esperanza para contrarrestar este problema tan dramático? Solo pensemos en Guayaquil en el mes de marzo y abril, ¿no? Personas muriendo en las calles, las UCIs absolutamente saturadas, ¿no? El sistema de salud sin poder dar abasto. Y yo estoy segura que en UCIs de la propia ciudad, muy posiblemente, y en UCIs de otras ciudades definitivamente, ¿no? Como Quito, estaban abiertas y estaban disponibles. Lo puedo asegurar. ¿Pero qué estaban haciendo? Reteniéndolas, ¿no? Diciéndole, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública que tendría que haber solicitado referir a pacientes de lo público hacia lo privado, porque tiene más pacientes, porque tiene más volumen de pacientes, y cuando se satura el sistema necesita contar con el sistema privado para poder complementar los servicios. Lo que hicieron fue no dar paso a eso, y más bien especular, ¿no? Y decir, no, pues, ¿para qué vamos a pagar lo que dice el tarifario que tiene el país? Nosotros en el gobierno de la Revolución Ciudadana se expidió un tarifario de prestaciones de servicios de salud, que básicamente establecía cuánto el sector público pagaría por servicios de salud en el sector privado o entre distintas instancias del sector público. Entonces, claro, eso nunca va a costar $7,000 una UCI, ¿no? Porque nosotros ya tenemos el costeo. ¿Qué implica una UCI en cuanto al talento humano, en cuanto a los medicamentos, en cuanto al tipo de equipamiento que se requiere, en cuanto a la atención, ¿no?, permanente que requiere esa persona que está internada en una unidad de cuidados intensivos? Eso está valorado. Y jamás va a estar valorado a $7,000, porque eso ya es producto de la especulación. Y por eso hay tantas personas que les interesa privatizar el sistema de salud, porque están pensando en el lucro, no en el bienestar de las personas. Y nos venden además una idea, y han sido muy efectivos, debo decir, en vendernos la idea de que lo privado es mejor, ¿no? Entonces es difícil contrarrestar esa visión que muchas personas tienen de lo privado, porque sentido común. Se ha convertido en algo aspiracional. Es decir, yo quiero llegar al sector privado porque el privado es mejor. Bueno, el privado, cuando hay una pandemia, te va a cobrar $7,000 por la UCI. Por eso nosotros estamos defendiendo el sistema público de salud, pero un sistema público de salud que sea de calidad. Y eso es algo que también, ¿no?, porque nos han hecho pensar que por su naturaleza, la administración pública de la salud
es mala, ¿no? Eso nos han hecho pensar. ¿Cómo nos han hecho pensar eso? Haciendo lo que ha hecho este gobierno. Si le desfinancian 300 millones de dólares al sistema de salud en un momento en el que más necesita, ¿cuál va a ser la relación de la ciudadanía con el sistema de salud? Va a decir, no hay medicamentos, no hay profesionales, me hacen esperar muchos meses, las condiciones además de los centros de salud y hospitales, nuevamente porque no han tenido mantenimiento, se comienzan a caer a pedazos, y entonces se sigue planteando en la mentalidad de la gente, lo público es malo, lo privado es mejor. Y entonces vamos hacia un sistema privado. Un sistema privado, recordemos todos, se basa en el lucro y piensa en la salud como una mercancía. El que más tiene, más recibe. Nosotros, en cambio, planteamos, y nuestra Constitución, y nuestro movimiento político también, que la salud es un derecho, que no debería importar si es que tú tienes mucho dinero o poco dinero, si es que necesitas una atención en salud, deberías tenerla. Por eso, por ejemplo, el helicóptero que nosotros implementamos en Galápagos para poder hacer evacuaciones de emergencia, han servido, ¿no? Helicóptero y avioneta, me parece, han servido para hacer evacuaciones de las personas que viven en las islas, que posiblemente no tengan un presupuesto para poder costearse, para poder pagar el volar a Guayaquil si es que requieren una atención que no se la dé en Galápagos, pero también ha servido para evacuar a millonarios turistas que han tenido desgraciadamente pues accidentes allá. Y es que así debería ser, es decir, cubrir a todos en base a ese derecho. Entonces, lo que están haciendo es continuar bajo este camino, este trabajo pues de plantear en nuestros imaginarios que lo privado es mejor. Lo público puede ser mejor, sin duda, y los estudios lo demuestran. La administración pública de los servicios de salud puede generar una mejor calidad en la atención que el servicio privado. Requiere de voluntad política y eso es lo que está planteando el binomio Arauz-Rabascal. No, la voluntad política para volver a un camino donde el sistema de salud pueda ser un sistema de salud de calidad. Cuando hablamos de acceso, no podemos hablar de acceso universal si es que tú vas al centro de salud y no hay profesionales, no hay medicamentos y las cosas se caen a pedazos. Ya que hemos ahora entrado en materia de prestación del servicio privado de salud, quiero saber cuál es su opinión respecto a la propuesta del señor Guillermo Lasso, porque esto está en el plan de campaña del binomio Lasso-Borrero. Ellos proponen habilitar zonas francas en el sector salud y proponen también una delegación administrativa de los hospitales públicos al sector privado. Esta propuesta, que algunos catalogan como externalización del servicio y que a su criterio no equivaldría a privatización de la salud. ¿Qué opina usted? ¿Constituiría esto una amenaza para la gratuidad de la salud? Absolutamente, porque hay distintos mecanismos para privatizar la salud y entre ellos es privatizar la administración pública de los servicios, ¿no? Pero la administración privada siempre, o sea, es su naturaleza, siempre va a estar basada en cuánto pueda generar en lucro, ¿no? Otra cosa, hay una movida, diría yo, más allá del Ecuador, ¿no? De sectores que plantean la necesidad de ir hacia lo que llaman la cobertura universal, o sea, seguros privados y seguros públicos para la mayoría de gente, o para todos, ¿no? ¿Cuál es el problema, por ejemplo, ahí? Que se dan paquetes distintos para distintas personas. Entonces vuelves a esa situación donde si es que una persona que vende periódicos en la calle necesita un trasplante de hígado, pues no lo va a recibir porque tiene un paquete que no cubre ese tipo de atenciones. Lo que nosotros estamos planteando es la necesidad de que, en cuanto a los servicios de salud, todos accedan a todo, ¿no? A lo mismo, y que ese estándar, digamos, de atención pueda ir subiendo además, porque nosotros tenemos mucho retraso en el Ecuador, por ejemplo, en cuanto a ciertos tipos de trasplante, a ciertos tipos de atenciones que todavía no las tenemos en el país, y esa es otra apuesta que nosotros tenemos, de continuar mejorando la capacidad resolutiva del sistema. Lo que buscan desde el sector privado
¿no? Además de achicar el presupuesto de la salud, que ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? Es luego lo que queda direccionarlo al sector privado. Y eso lo hemos visto como, por ejemplo, en políticas propuestas que dicen, bueno, en vez de tener educación pública, vamos a dar un bono, ¿no? Un bono, y usted puede ir a cualquier colegio que quiera. ¿Cuál es la lógica detrás de eso, no? La lógica es esta idea de generar más libertad, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que buscan es transferir dineros públicos a lo privado. Solo que ese dinero público que va hacia el privado, ya chao. O sea, ese presupuesto que nosotros todos y todas los ecuatorianos han aportado por medio de su trabajo para generar este presupuesto público, ¿no? Y también por las otras actividades económicas que tenemos, básicamente se transfiere a un sector privado sin que tengamos la posibilidad de que ese mismo presupuesto vuelva a lo público y siga fortaleciendo las capacidades del propio sistema público, que tiene como esencia y como objetivo fundamental el interés público, ¿no? No la ganancia. Porque si es que estamos hablando de eficiencia, por ejemplo, te van a decir los economistas, no es eficiente atender en la Amazonía. Ya, pues puede que no sea eficiente, y la eficiencia es importante, pero no puede ser nuestra meta número uno. Nuestra meta número uno debe ser cobertura universal y de calidad para todo el pueblo ecuatoriano, para toda la población ecuatoriana. Bien, quiero hablar sobre los errores que quizás podemos corregir y cómo se puede tomar nota de los errores. A mí me parece que mucho de lo que se consiguió, bueno, digamos, de todas las conquistas en términos de derechos sociales en general y de salud en particular, fue borrado en un santiamén, o algunas de las cosas fue evaporado por el gobierno de Moreno. Si la meta recomendada internacionalmente en términos de salud era 6% del Producto Interno Bruto, bueno, Moreno y compañía no solo que no incrementaron el presupuesto, sino que lo recortaron y de forma dramática. Violaron ahí el principio de no regresividad de los derechos, que está en la Constitución, en tratados internacionales de Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y una larga lista, etcétera. No sé si usted coincida con esta lectura, pero a mí me parece que buena parte de lo que explica que lo conseguido con tanto esmero, Karina, con tanto ahínco, haya sido desmantelado en un tiempo récord, en menos de 3 años, tiene que ver también con la falta de construcción de poder popular de abajo hacia arriba, es decir, con la construcción de instituciones que sobrevivan a los flujos democráticos, porque obviamente de eso va la democracia, vendrán gobiernos de derecha, vendrán gobiernos de izquierda, pero lo interesante sería construir irreversibilidad para que el día de mañana, en el evento de que venga otra oleada, digamos, neoliberal, si viene nuevamente un gobierno de derechas al país, ya le resulte, si no imposible, sí bastante difícil revertir las conquistas sociales ya alcanzadas. Es decir, construir irreversibilidad desde procesos particulares, subiendo al pueblo a la esfera decisional. ¿Qué opina? Bueno, yo coincido plenamente. O sea, si bien me parece que conseguir irreversibilidad es bastante difícil, ¿no? Porque a veces tenemos que confrontar poderes que están dispuestos, por ejemplo, al uso de la violencia para claro, conseguir sus metas. Sí, la sostenibilidad, ¿no? O sea, a mí me parece que hablamos mucho de la sostenibilidad en términos financieros, ¿no? Necesitamos que el sistema sea sostenible, cuánto va a crecer, cuánto necesitamos para hacerlo, cómo podemos diseñar o cambiar el diseño de tal manera que sea más sostenible, pero la gran lección para nosotros en el Ecuador, y yo diría que también en los demás países o en algunos de los otros países de la región, como el caso de Brasil, como el caso de Argentina, fue que la sostenibilidad se construye con el poder popular. Que nosotros, por más iluminado que pueda ser un funcionario público y por más que pueda conocer a la perfección la evidencia que puede existir sobre algún tema, lo que tendríamos que hacer es entrar en mayores procesos de diálogo y construcción conjunta, colectiva de las cosas. Yo doy un ejemplo, ¿no? Hay proyectos en otros países donde para construir un centro de salud se requiere que la comunidad se organice, se genere un comité de salud, por ejemplo.
y que esa comunidad vaya a solicitar su centro de salud. O sea, es un requisito para que haya un centro de salud. Así se requiera técnicamente el centro de salud en ese lugar, un requisito para que ese centro de salud, para que exista esa inversión, es que la comunidad se organice, constituya un comité de salud. Y es más, hay algunos ejemplos en los que se solicita el centro de salud, pero además hay acuerdos donde la comunidad dice vamos a velar, a cuidar a nuestros profesionales, a los profesionales que vengan, ¿no? ¿Qué va a pasar mientras construimos el centro de salud? Bueno, tenemos un acuerdo de la comunidad que dice pueden quedarse en nuestros hogares, ¿no? Y cuando haga visitas a la comunidad siempre va a estar acompañado o va a estar acompañada de un miembro de la comunidad, un miembro del comité de salud. Definiendo, por ejemplo, las prioridades del presupuesto en salud para esa comunidad, definiéndola colectivamente con las comunidades. Entonces, a mí me parece que, como decía Paulo Freire, ¿no? Y mucho del trabajo, tú sabes, la persona más citada de toda América Latina, o al menos Suramérica, ¿no? En distintos campos, este educador que lo que planteaba es la necesidad de generar procesos de concientización, que le llamaba, es decir, de poder construir juntos en base a los conocimientos que tenemos. Yo creo que también esta es una postura muy de cuestionamiento sobre los procesos coloniales que hemos vivido, ¿no? Sobre esta permanente idea que hay en el país de que lo de afuera es mejor, que nosotros no tenemos realmente la capacidad de hacer las cosas bien, entonces vamos a dejar que nos ayuden con las ideas de afuera. Y no es así. Nosotros tenemos una historia tan rica, un conocimiento propio tan importante, pero no hemos sido capaces de generar procesos en los que generamos conocimiento propio, en los que ese conocimiento propio puede convertirse en parte de la construcción colectiva de la política pública. Y concuerdo totalmente contigo. A mí me parece que es el mayor error que se cometió. Y no me parece que es simplemente aceptar el error suficiente para seguir adelante. Hay que plantear mecanismos para que podamos virar la página en cuanto a lo que serían la participación, que yo le llamo participación decorativa, decisiones que se toman desde el poder, que básicamente son validadas superficialmente, ¿no? Por lo que llamamos participación, cuando no han sido tomadas en cuenta los aportes, digamos, de la ciudadanía, y en el caso de salud también de los trabajadores de la salud, de los profesionales de la salud, etcétera, ¿no? Claro. Es algo Karina, fundamental. Y en el tema de salud, perdón, solo decir que tiene un elemento de poder aportar a esta construcción del poder popular de una forma muy estratégica, ¿no? Porque salud está en todos los territorios y creo que por ahí tenemos una oportunidad grande. Bien, volvamos al tema de las propuestas del binomio de la esperanza, que entiendo que se dividen en tres ejes fundamentales: gestiones efectivas contra la pandemia, recuperación del sistema de salud y la protección social. Vamos con lo primero. La vacuna no se pone sola. ¿Cuántos médicos, Karina, necesitamos para que se cumpla con el programa de vacunación? ¿Y cuál sería el cronograma de ganar el binomio de la esperanza? Bueno, nosotros en el país tenemos una capacidad normalmente, ¿no? En condiciones normales, de poner alrededor de 2 millones de vacunas por mes. Esa es la capacidad instalada, digamos, que teníamos previo a las desvinculaciones. Entonces, qué importante lo que propone Andrés Arauz de la inmediata recontratación, ¿no?, de las personas que fueron desvinculadas sin justa causa, que se entiende por la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay que fortalecer eso, pero sabemos que eso no es suficiente, ¿no? Porque tampoco el sistema creció como tendría que haber crecido. Entonces se está hablando acerca de la posibilidad de paulatinamente incorporar alrededor de 20,000 profesionales y trabajadores de la salud al sistema para poder fortalecerlo. Ahora, en la fase inmediata de la vacuna, es fundamental, uno, lograr una negociación de la vacuna que sea adecuada y favorable para el país, ¿no? Yo mencionaba este sesgo ideológico que tiene el gobierno actual, donde, por ejemplo, no ha explorado la posibilidad de acceso a la vacuna de Sputnik, que está utilizando Argentina, que está utilizando México, que está analizando la OMS para darle el certificado también, la vacuna de Sinovac, de China, que está utilizando Brasil, ahora Chile también. Nos preguntamos
¿por qué no negociaron con ellos también? En consideración que ahora vemos que, por ejemplo, la vacuna Pfizer y, si no me equivoco, Moderna, tienen problemas en cuanto a abastecimiento, a cumplir con los contratos que ya habían tenido con los países más poderosos del mundo, ¿no? Con Europa y con Estados Unidos. Entonces, si tienen retrasos en cuanto a cumplir con los contratos, ahí no se diga pues los contratos que tienen con el Ecuador, y lo hemos visto, porque primero llegaban 86,000, luego llegaban 20,000 y luego terminaron llegando 8,000 vacunas. Y bueno, la Pfizer, que hablan como que fuera la mejor opción para el país, es una buena opción, obviamente, porque toda opción es importante en este momento y tenemos que tener la mayor cantidad de vacunas posibles en el país lo más pronto posible. Pero hay ciertas limitaciones en cuanto a la vacuna Pfizer por la cadena de frío que requiere, que no es una cadena de frío que tiene el Ecuador y que tampoco es una cadena de frío que tienen la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Entonces eso va a implicar una logística mucho más compleja. Por eso tenemos que complementar esa vacuna. Ojalá sea lo que dice el Ministerio de Salud, que está en proceso de compra o que han comprado ya 2 millones de dosis. Tenemos la gran preocupación con los retrasos, sí, de la entrega. Ojalá sea cierto, pero que la hayan comprado. Se tendrá que utilizar esa vacuna para priorizar zonas que tengan esa posibilidad de cadena de frío. Es decir, las principales ciudades. No podemos usar la Pfizer para llegar a las zonas rurales de nuestro país. Entonces necesitamos complementar con algo que ya ha hecho Andrés Arauz, que es llegar a un acuerdo con el presidente Alberto Fernández de Argentina, donde Argentina tiene un acuerdo con la vacuna AstraZeneca, la que genera Oxford, tiene un acuerdo tripartito, ¿no? Con la compañía y con México también, donde ellos estarían produciendo millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, que también tiene ya el registro todas por emergencia, eso sí. Y es una muy buena noticia, ¿no? 4.4 millones de dosis, pero tampoco, o sea, también la importancia de sentarse con otros proveedores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la India, la producción de la vacuna de AstraZeneca. India tiene una capacidad enorme de producción, ¿no? Otros países tienen una capacidad instalada muchísimo más pequeña. Entonces, la India tenemos que ver con cuidado, digamos. Rusia está también produciendo la Sputnik en Pakistán. Eso es una opción también. Acaba de tener el gobierno brasileño un acuerdo con China para producir la vacuna de Sinovac en el Brasil, ¿no? Con una capacidad también de millones de dosis, y ellos para abril de este año además van a tener la capacidad de producir todos los componentes, digamos, de esa vacuna, que en este momento también hay un problema de cómo acceder a la materia prima para realizarla, para poder desarrollar la vacuna. Producir la vacuna, perdón. Entonces, en cuanto a la vacuna, necesitamos la vacuna, capacidad de diversificar los proveedores, porque además hay que tomar en cuenta, estamos encontrando variantes, es posible que una de las vacunas pueda tener una mayor eficacia con una de las variantes. Todo esto tenemos que seguir monitoreando diariamente, ¿no? Porque esta es una situación, como sabemos, que no hemos tenido nunca antes. Hay que monitorear, hay que fortalecer la capacidad de farmacovigilancia porque no conocemos lo suficiente sobre efectos adversos de las vacunas. Hay varios elementos, digamos, en la parte de salud que hay que fortalecer. Un sistema de seguimiento, ¿no? Que no tenemos en este momento, eso hay que desarrollar inmediatamente. El Ministerio de Salud Pública dice que lo tiene, ojalá que sea así, pero así también nos dijeron que íbamos a tener 2 millones de pruebas PCR hace un año y hasta la fecha no tenemos ni siquiera esas 2 millones de pruebas. Claro. Fortalecer la capacidad de vigilancia epidemiológica, entonces esto es importantísimo. No es suficiente tener la vacuna, vamos a seguir teniendo transmisión de la enfermedad. La vacuna, por ejemplo, de Pfizer no previene transmisión, previene que te enfermes, que los síntomas sean graves, pero tú puedes estar vacunado y transmitir la enfermedad. Ampliar las pruebas de diagnóstico, ampliar también los equipamientos y los insumos que requerimos, oxígeno, lo que está pasando, por ejemplo, en Manaus ahora, por falta de oxígeno, donde Venezuela tuvo que donarle a Brasil oxígeno para poder evitar las muertes desgarradoras que están sucediendo allá, algo similar a lo que pasó en Guayaquil y que podría volver a pasar. Y esa es la desesperación que tenemos, es que es un gobierno que no ha tomado los pasos para corregir
corregir aquello que ya sabemos que hizo mal. Recursos humanos que ya mencionaste, medicamentos para distintos procesos que requieren, por ejemplo, intubación, ¿no? Que sabemos que hay un desabastecimiento, también algo terrible, ¿no? Y la integración regional. Porque si es que pudiéramos hacer estas negociaciones en bloque con varios países, mejora muchísimo nuestra capacidad de negociación, podemos, por un proceso de economía de escala, es decir, por tener una demanda mayor, lograr un precio menor en cuanto a lo que estamos adquiriendo ahorita. Se echa mucho de menos UNASUR, ¿no? Sobre todo por lo que comentas de lo que hubiera permitido en términos de negociación en la compra de insumos y de medicamentos. Absolutamente. Hace muy poco directora ejecutiva del ISACS, el Instituto Suramericano de Gobierno de Salud de UNASUR. ¿Existe la posibilidad de una recomposición regional en este sentido, Karina? Es una necesidad urgente y ese es el compromiso del binomio Arauz-Rabascal y ese es el compromiso de varios líderes de los demás países, ¿no? Vemos una Argentina, por ejemplo, que con el gobierno actual le ha tendido la mano a Uruguay, a Bolivia y al propio Ecuador en cuanto al acceso a vacunas, ¿no? Ese espíritu de integración regional, ese espíritu de que de esto tenemos que salir juntos porque si no, no vamos a salir bien, ninguno de nosotros, eso es lo que nosotros necesitamos recuperar y hay, diría yo, patriotas de la patria grande en todos nuestros países, ¿no? Que necesitamos que puedan volver a tomar las decisiones que sean favorables para las grandes mayorías, ¿no? La integración regional, el caso de UNASUR, y este fue un ejemplo que voy a dar, que fue UNASUR y Mercosur, logró la negociación del precio más bajo de un medicamento para VIH en el mundo. Hay muchos mecanismos de negociación. La propia OPS, por ejemplo, tiene un mecanismo de negociación con las casas farmacéuticas, pero nosotros demostramos con este ejemplo, me parece que se dio eso en el 2015 o 2016, que una negociación con los países sentados juntos, ¿no? Como bloque, para realizar una negociación logró reducir el precio de un medicamento y eso tuvo repercusiones a nivel mundial, ¿no? El Fondo Global, por ejemplo, de lucha contra la tuberculosis, SIDA, VIH, SIDA y malaria, tuvo pues la oportunidad de reducir también el precio al que estaba accediendo por esa negociación que tuvimos desde el sur, ¿no? Desde Sudamérica. Entonces, esto es lo que nosotros debemos retomar, asegurar que, por ejemplo, ahorita entran dosis a la región, pero ¿cómo se distribuyen, no? Estamos pensando solo en nuestro país y ya en el Ecuador con problemas de distribución absolutamente, con una falta de transparencia terrible, con abusos de poder para favorecer a personas que no deberían estar priorizadas en este momento, pero eso se replica a nivel regional, ¿no? Eso está sucediendo, digamos, a nivel regional y necesitamos generar mecanismos, diría yo, regionales para poder abordar eso. El cronograma que ha presentado Andrés Arauz en cuanto a la vacunación es un cronograma agresivo de 1 año, ¿no? Esto pensando en la capacidad que tiene el país de lograr 2 millones de dosis por mes, es decir, llegar a las 22 millones de dosis que se plantea, porque, ojo, ninguna de las vacunas tiene permiso, tiene estudios para menores de 18 años, entonces en todo el mundo las vacunas se están poniendo en mayores de 18 años. Y hay algunas otras especificidades ya por vacuna, algunas no deberían utilizarse en mayores de edad, mayores de 60 años, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta todo eso, se ha establecido este cronograma de 1 año y sin duda, si es que nosotros logramos tener más vacunas más rápido, hay mecanismos que se pueden utilizar de contingencia para poder acelerar el proceso, ¿no? Porque nosotros podríamos estar capacitando a personal, por ejemplo, de militar, a personal de salud de otras áreas para poder hacerlo más rápido, ¿no? Yo estoy hablando de 2 millones de dosis en condiciones normales de cierta manera. Nosotros podríamos meter un acelerador, pero para eso necesitamos saber que vamos a tener más vacunas y por eso la importancia y la responsabilidad que ha tenido Andrés Arauz de ya establecer contactos, ¿no? Con Argentina y con otros proveedores para decir, miren, este gobierno no lo está haciendo, pero es muy probable que nosotros tendremos gobierno a partir de mayo y necesitamos comenzar el mismo día que entra al poder, ¿no? Eso requiere una planificación previa y me parece muy responsable lo que ha hecho.
Karina, dentro de las quejas habituales respecto a la prestación de servicio sanitario es que ciertas veces el sistema se devuelve una suerte de laberinto para los pacientes cuando, por ejemplo, las historias clínicas o, por ejemplo, cuando las medicinas que necesitan no están incluidas dentro del cuadro nacional de medicamentos básicos y los pacientes deben someterse a un periplo, una serie de trámites burocráticos para la obtención de la medicina. Entiendo que estos problemas fueron de alguna forma tratados en el Código Orgánico de Salud, que tuvo un intenso debate a lo largo de casi 8 años y que intentaba dar soluciones en este sentido. Sin embargo, el gobierno de Moreno lo vetó de forma total. ¿Cuánta falta nos hace un Código Orgánico de Salud? Bueno, es esencial. Nosotros tenemos una normativa en salud que no cuadra siquiera con la Constitución del 2008. Entonces, eso genera una serie de problemas, digamos. Es necesario actualizar la normativa en salud, es necesario también crear un código, porque tenemos cientos de normas, de leyes relacionadas a la salud. Exacto. Entonces, necesitamos tener un cuerpo que haga sentido, digamos, del todo, ¿no? En cuanto a salud, que es algo tan complejo, ¿no? Realmente una pena que se haya vetado por completo. En un año después del veto se puede volver a tratar y esperemos que ya con una asamblea que ojalá pues esté integrada por personas que estén pensando con una mayoría, digamos, que esté pensando en el interés público, sea algo que se retome, porque necesitábamos pues, por ejemplo, la carrera sanitaria. Ha sido una lucha de décadas por parte de los profesionales de la salud. Es algo similar a lo que tiene el sistema educativo, es decir, con años de experiencia, ¿no? Con más experiencia, tú puedes ir incrementando tu salario. Y en el caso de salud es importantísimo, porque esa experiencia adicional mejora la calidad de la atención. Entonces necesitamos crear incentivos para que el sistema público pueda no solamente generar estabilidad, sino que pueda recompensar, pueda valorar adecuadamente las contribuciones del personal de salud. Ahora, para recuperar el sistema también se ha planteado la necesidad de fortalecer el modelo de atención basado en atención primaria. Esto tiene relación con lo que mencionabas en cuanto a participación social. El sistema de salud tiene que ser basado en las comunidades, es ahí donde estamos, digamos, ¿no? La población. Y por eso nosotros, el modelo de atención que se lanzó durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, tiene este principio, recoge estas ideas y, por ejemplo, se comenzó la formación de médicos de familia. Era una especialidad que hasta entonces existía en el país, pero no se la reconocían. Por ejemplo, salarialmente. Tú hacías una especialidad en medicina familiar y comunitaria, luego de ser médico general, volvías a trabajar en el Ministerio de Salud Pública y ganabas lo mismo. Es decir, no se te consideraba siquiera esos 4 años de estudios donde básicamente rotan para especializarse en las especialidades básicas hospitalarias, ginecología, cirugía, etcétera, ¿no? Hasta psiquiatría. Es decir, se incrementa la capacidad resolutiva de esos especialistas, pero fortalecen el primer nivel de atención. Eso es algo primordial, importantísimo de hacer, fortalecer el primer nivel de atención, por ejemplo, en el IES, fortalecer la atención extramural, ¿no? Especialmente en el contexto de la pandemia. Hay estudios a nivel regional que nos demuestran que las personas están con miedo en este momento de ir a los centros de salud, de ir a los hospitales, porque tienen miedo, y con razón, tienen miedo de que se puedan contagiar de COVID. Entonces hemos visto un desplome en el uso del sistema de salud. Eso también nos dice una cosa: eso no son necesidades que porque entonces las personas no fueron al centro de salud desaparecieron esas necesidades. Se están ampliando, es decir, se está generando ahorita una situación en la que crece la demanda, porque esta demanda va a tener que ser atendida de alguna manera, y lo que plantea el binomio Arauz-Rabascal es cómo atendemos a lo que está represado, ¿no? Aquellas atenciones que no se han podido realizar en el sistema de salud, y por eso la importancia, atenciones extramurales, y también lo que plantea Andrés, que es la revolución tecnológica en salud. Historia clínica electrónica o un sistema de gestión de la información clínica
en línea, que sea disponible para los centros de salud, para los hospitales. En este momento, nosotros, si es que te refieren de un centro de salud al hospital, el hospital no tiene forma de saber tu historia clínica, ¿no? No es algo que te dan la copia en el centro de salud para que tú vayas a tu... No, entonces hay mucha información que se pierde y eso genera o puede generar errores o puede generar que la persona no reciba la atención integral que tendría que recibir. Y en ese sentido se convierte pues en un laberinto el sistema, ¿no? Porque te dicen, no, es que vino sin su historia clínica, vaya a ver la historia clínica. En el centro de salud te dicen, no, aquí no damos copias de la historia clínica. O sea, es un relajo que podríamos nosotros corregir de forma optimizando, digamos, el uso de la tecnología que tenemos. La telemedicina también, ¿no? Nosotros, hay muchas consultas que se pueden realizar así como estamos teniendo esta entrevista. Antes de la pandemia, yo casi no daba entrevistas en el Ecuador, porque bueno, si es que uno no iba en persona a dar la entrevista, decían, no, pues o sea, esa persona no está, a punto. Pero en este momento estamos realizando una entrevista, hemos hecho muchas entrevistas y asimismo hay atenciones, ciertas atenciones en salud, obviamente no todas, pero ciertas atenciones en salud que sí se podrían hacer utilizando, fortaleciendo mecanismos de telemedicina. No como dijo el gobierno actual, utilizando la línea de agendamiento, que tiene otra lógica, ¿no? El número 171 para agendar una cita no es un teléfono, una línea que pueda reemplazar una atención en salud. Eso se necesita generar y hay la capacidad, hay plataformas para aquello. El uso del Zoom, por ejemplo. Yo soy estudiante de doctorado en Estados Unidos, mis atenciones médicas las hago todos por Zoom, cuidando, ¿no?, la seguridad del paciente, la confidencialidad, etcétera, pero sí que te ahorra el riesgo de tener que exponerte en un hospital o en un centro de salud en este momento. Promover la participación social es algo esencial, ¿no?, del modelo de atención que buscamos. En el campo de recursos humanos, el código orgánico se vuelve tan importante, carrera sanitaria, volver a tener becas. Nosotros, yo planteábamos, ¿no?, la necesidad de contratar alrededor de 20,000 profesionales de la salud. Tenemos brechas en las distintas especialidades y calculadas, digamos, en base a la demanda, a las necesidades del país, pero sería imposible cerrar las brechas. No es cuestión de plata, no es que dices, bueno, ya tenemos recursos y entonces contratemos a los 20,000 profesionales de la salud que necesitamos. No, necesitamos formarlos. Entonces, necesitamos retomar el camino de las becas, o ojalá lograr la gratuidad en la educación de posgrados y generar incentivos para que las personas puedan acceder a los posgrados en nuestro país y en el exterior, porque necesitamos suplir la brecha, la demanda que tenemos para más profesionales de la salud. Ahora que has tocado el tema de las becas de Cenecit, me salta a la mente la palabra innovación. Fíjate que nosotros acá en La Colmena hemos mirado con profunda admiración el ejemplo del gobierno de Cuba con su vacuna La Soberana 2, que inmunizará en el primer trimestre de este año a toda su población, es lo que ha dicho el gobierno cubano. Vacuna que es producida, por cierto, por los propios científicos cubanos y de la cual se estarían enviando alrededor de 75 millones de ejemplares para los países más necesitados. Lo trágico de nuestro caso es que el gobierno de Moreno canceló la misión médica cubana, porque supuestamente ya no necesitábamos a esta gente, ¿no? ¿Qué lugar, Karina, habrá en el gobierno del binomio de la esperanza para la investigación en salud? Y, en el mismo sentido, ¿cuál sería el papel del INSPI? Bueno, la investigación de salud es algo fundamental. Yo hablaba acerca del problema que tenemos de la herencia colonial, ¿no?, de depender del conocimiento que se genera fuera de nuestro país. Necesitamos tener esa soberanía, necesitamos generar nuestro propio conocimiento en base a nuestras necesidades, en base a nuestra idiosincrasia, en base a nuestras prioridades, ¿no? Y en ese sentido, pues el Instituto Nacional de Salud Pública, el INSPI, siendo el instituto de investigación, ¿no?, del Estado en cuanto a lo que es salud, debería estar trabajando cercanamente con universidades para poder incentivar la investigación. No estamos hablando acerca de centralizarla en el Estado, estamos hablando acerca de cómo puede el Estado ser un motor para la investigación en salud que se realiza en las universidades, que gracias a la reforma que tuvimos en el sector educativo, ¿no?, hemos generado en el país una capacidad de investigación altísima.
Pero en el campo de la salud vemos que no hay una concordancia entre lo que se está investigando y lo que son las prioridades de salud del país. En ese sentido, no se plantearía limitar lo que se puede investigar. Está muy bien, porque parte del proceso de investigación tiene que ver con lo que la persona desea conocer, ¿no? Y lo que le motiva, digamos, para investigar. Pero si es que va a haber investigación en base a las prioridades de salud que el Estado determine, en base al perfil epidemiológico, etcétera, me parece que es fundamental y sería fundamental que se incentive económicamente, financieramente a las universidades, a los equipos de investigación, para que podamos incrementar nuestra investigación en salud. Y eso nos va a ayudar a generar mejoras en el sistema, a fortalecer nuestros sistemas de vigilancia, a fortalecer nuestra capacidad de atender distintas enfermedades. Entonces es un elemento clave, ¿no? Y en el caso más allá de las enfermedades transmisibles, ¿no? Y claro, sí, porque el INSPI, la verdad que desde antes, cuando, no sé si hay personas que han escuchado, ¿no?, las quejas de haber dividido el INH, ¿no?, que nos acusan de haberlo desaparecido, ¿no? No, nada más lejos de la verdad. El Instituto Nacional de Higiene, ¿no?, Leopoldo Izquierda Pérez, lo que sucedió fue que hacía las veces de tres organismos, ¿no? Investigación, laboratorio de referencia nacional y todo lo que es el proceso de registro sanitario para medicamentos, alimentos, etcétera, etcétera. Es como en Estados Unidos, por ejemplo, porque las mismas personas que critican esa decisión usan muchas veces como modelo Estados Unidos. En Estados Unidos tienes el Instituto Nacional de Higiene, que se ocupa de fomento a la investigación, donde tú aplicas, ¿no?, con tu universidad, tu equipo de investigación, o varias universidades con un equipo de investigación aplican al INH, y esta entidad financia los estudios en base a las prioridades que se han establecido, las prioridades para el país, ¿no?, que incluyen las enfermedades no transmisibles, que incluyen, por ejemplo, los procesos de determinación social, aquellos elementos que muchas veces no concebimos como parte de la salud, pero que son cada vez más importantes en cuanto a entender cómo la salud se da en la población. Hay, por otro lado, el CDC, ¿no?, que nos dice el ministro de Salud que se ha formado en el CDC, aquí como que no confirman esa noticia. El CDC, que está ocupado en el control de enfermedades, ¿no? Eso es algo que también hace el INSPI en este momento. Y por otro lado, tú tienes lo que llaman acá la administración de drogas y comida, básicamente, ¿no? The Food and Drug Administration, el FDA. El FDA lo que hace es otorgar permisos de registro sanitario, permisos, etcétera, ¿no? Que es lo que hace ahora la Agencia de Regulación y Control Sanitario en el Ecuador. Entonces, esta institucionalidad responde a tener distintos macroprocesos, ¿no?, con el objetivo de que se priorice más la investigación, que se priorice el rol del INSPI como laboratorio de referencia nacional, que además planteamos que sea de referencia regional, es decir, fortalecer nuestra capacidad, y el ARCSA, ¿no?, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, fortaleciendo también su capacidad. Un planteamiento importantísimo que tiene el binomio, que la Agencia de Regulación y Control Sanitario pueda lograr también ser de referencia regional. ¿Qué sucedería ahí? Si es que nosotros tenemos un ARCSA con ese certificado a nivel regional, lo que podríamos hacer es que los productos ecuatorianos que tienen el registro sanitario ecuatoriano puedan sus registros ser homologados en los demás países. Esto sería un aporte enorme para la exportación de los productos ecuatorianos, digamos, a nivel nacional. Entonces, algunos ejemplos de lo que se plantea, pero hay muchos otros. Por ejemplo, salud mental y el uso problemático de drogas y alcohol, que para muchas familias ecuatorianas es una de las prioridades más grandes que tiene. ¿Y qué está planteando el binomio Arauz-Rabascal? Que tengamos servicios de salud mental en
todos los centros de salud a nivel nacional. En este momento tenemos un modelo que plantea solo en ciertos centros. Tendríamos que tener atención en salud mental en todos los centros a nivel nacional, lo que implicaría la contratación de alrededor de 1.500, 1.600 psicólogos, psicólogas. No es la panacea eso. Eso va a implicar capacitación, formación y una serie de otras cosas, pero pensando en la posibilidad de atender las necesidades de jóvenes, de familias en cuanto a salud mental y el uso problemático de drogas y alcohol. El cuidado, por ejemplo, a mujeres que son víctimas de violencia de género, ¿no? O violencia intrafamiliar. Hablamos mucho acerca de las penas, de incrementar las penas para aquellas personas que son los agresores. Pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa cuando tienen temor, ponen una denuncia, pero no tienen a dónde ir? Entonces, lo que ha planteado el binomio es la ampliación de un sistema de acogida para mujeres víctimas de violencia, potenciales víctimas de violencia, para que podamos resguardar su seguridad y su vida mientras reciben apoyos en cuanto al tema social, de protección social, es decir, si es que necesitan salir de una situación. Tenemos todavía las mujeres en el Ecuador todavía con gran dependencia económica en sus parejas. Entonces son violencia dinámicas. Patrimonial. ¿Mande? Con violencia patrimonial. Violencia patrimonial, así es. Y eso pues limita su posibilidad de salir de una situación violenta de la que ya no quieren ser parte. Entonces, ¿cómo el Estado puede ayudar? Es lo que se plantea, pues, un sistema integral de acogida para mujeres, para que podamos facilitar, apoyarlas en un proceso de asegurar su seguridad, su vida y, como no, pues la de sus hijos. Tenemos otra problemática grande que quisiera compartir. Nosotros, por la pandemia y la crisis económica que atravesamos, el hambre en el país ha incrementado. Y entonces eso también es un planteamiento importante para nosotros. El binomio plantea, por ejemplo, la transferencia monetaria, $1.000 para 1 millón de familias. La pobreza y la extrema pobreza en nuestro país ha crecido y en el contexto de la pandemia eso implica que tenemos muchísimas familias en nuestro país que en este momento están pasando hambre. Y eso es lo que se plantea, pues, la implementación de comedores populares a nivel nacional para poder también, como uno de los elementos para atender esa problemática. Pero bueno, muchísimas otras políticas, prevención del embarazo en adolescentes no deseado, ¿no? Eso es algo que necesitamos retomar y con fuerza, reponer, por ejemplo, el presupuesto que fue reducido también en el campo de los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero específicamente la prevención del embarazo adolescente, la planificación familiar y tal. Sí, sí. Y dentro de estos rubros que he mencionado, un tema supremamente importante que es el tema de las sustancias sujetas a fiscalización. Yo en esta campaña hemos podido escuchar hablar a más de un candidato a la presidencia de que la existencia de la tabla de drogas incorporadas al Código Orgánico Integral Penal estaría potenciando el narcotráfico, el microtráfico, y bueno, lo que proponen desde el puro y duro populismo penal, digo yo, es la eliminación de la tabla. ¿Qué consecuencias tendría la eliminación de esta tabla y cuál es la propuesta alternativa del binomio de la esperanza para la prevención y atención de este problema de salud pública? Bien, bueno, el problema de tener un sistema que no considera el consumo de drogas como un problema de salud pública es que lo considera un problema de seguridad. Y entonces, ¿qué sucede con las personas usuarias? Terminan en la cárcel. Y saben la evidencia que tenemos sobre procesos de recuperación del uso problemático de drogas y alcohol en la cárcel, es un tema que solo empeora. Entonces, si es que queremos atender esta problemática de verdad, tenemos que mantener esa visión de que es un problema de salud pública. Ahora, el tema del tráfico, ese sí es un proceso que debe manejar el ámbito de seguridad, pero el proceso de el consumo de drogas es claramente un problema de salud pública. ¿Qué estamos planteando? La implementación de centros de atención psicosociales intensivos en las comunidades, porque también hay, de cierta manera, quienes piensan que a la persona que usa de forma problemática drogas o alcohol, casi que lo que desearían es que alguien les lleve por 6 meses, los tenga en algún lado
desconocido y regresen igualitos como eran antes. Eso no existe. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Y es más, ese pensamiento nos ha llevado a tener una problemática terrible en el Ecuador, de violación de derechos humanos tremendo, donde tenemos supuestamente centros de rehabilitación por el consumo de drogas, donde no se dan terapias, se dan torturas, y hemos tenido muchísimas denuncias de aquello a nivel nacional. Lo que nosotros estamos planteando, por un lado, la implementación de 140 centros ambulatorios intensivos en las comunidades, donde las personas que tengan problemas de consumo de drogas y sus familias también puedan lograr tener el apoyo de un grupo interdisciplinario, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, y la itinerancia de psiquiatras en el caso de que sea necesario. Asimismo, recontratar los profesionales de salud mental que fueron desvinculados en estos años, como decía, incorporar a 1.500, 1.600 psicólogos a nivel nacional, implementar unidades de psiquiatría en los hospitales generales. Lo que estamos planteando es salir de un modelo manicomial que ya en el mundo entero se entiende como del pasado, ¿no? Por la violación de derechos también que se generaba, para poder tener camas dedicadas a salud mental para una necesidad aguda que pueda darse, una hospitalización de corta estancia, ¿no? 3 días, 2 semanas, dependiendo el cuadro que se tenga, o procesos de desintoxicación, por ejemplo, previos a comenzar un proceso de rehabilitación por el consumo de drogas. ¿Cuál es el corazón de lo que se plantea? Es un modelo de salud mental basado en la comunidad. Eso no quiere decir, bueno, comunidad, buena suerte, ahí está la problemática, ustedes verán cómo hacen. Para nada. Lo que quiere decir es que tenemos que fortalecer la presencia de personas expertas en todo el territorio nacional para apoyar a las comunidades, pero que el proceso para respaldarnos, como en cualquier enfermedad, ¿no? Sea una enfermedad de salud mental, sea un problema de salud como es el consumo problemático de drogas y alcohol, no se requiere el abandono de esas personas, se requiere también el aporte de la comunidad y de las familias. Entonces, eso es lo que estamos planteando, además de incrementar los centros públicos de rehabilitación con internamiento para aquellos casos que requieran eso. En el gobierno de Rafael Correa se implementaron los primeros 12 centros de rehabilitación públicos, entiendo que han sufrido también, como ha sufrido el sistema de salud en cuanto a desvinculación de personal, retiro de presupuesto, etcétera. Hay que volver a fortalecerlos, y lo que planteamos es incrementar la capacidad con 20 centros públicos adicionales para, por ejemplo, tener centros públicos de atención a mujeres, que en este momento no tenemos. Pero, como digo, el corazón es la presencia del personal en todo el territorio nacional, porque no podemos esperar que, atendiendo una situación tan compleja como el consumo problemático de drogas, las familias además tengan que viajar horas para poder llegar a alguna atención. Tenemos que tiene que el Estado estar ahí acompañando a esas familias. Que también se engarza con la necesidad de un programa nacional de atención de suicidios, ¿no? Que ha sido una cuestión que se ha recrudecido en los últimos tiempos, una cosa absolutamente inverosímil, ¿no? La cantidad de suicidios reportados en los últimos meses. Absolutamente, necesitamos implementar, y lo que planteamos desde los primeros 100 días de gobierno, tener implementado un programa nacional de prevención del suicidio. Hay formas de detectar alertas, digamos, en personas que necesitamos aprender, y como digo, con base en este modelo comunitario, esas alertas podemos todos y todas aprender a detectarlas, ¿no? Con el acompañamiento, sí, con la posibilidad de tener una línea de contingencia que también estamos planteando para que puedas llamar y decir, mira, esta persona que yo conozco está pasando por esto, o que la misma persona llame y diga, mire, así me siento, necesito un apoyo, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo me pueden ayudar? Argentina tiene una experiencia interesante en ese sentido, donde los propios jóvenes realizan un proceso de determinar qué factores de riesgo están ellos viviendo, ¿no? Y luego les dice, miren, es posible que tú tengas una enfermedad de salud mental o tengas una necesidad de atención en salud mental, pero ha sido tal el estigma en nuestro país
en el tema de salud mental, que ha sido algo de lo que poco hemos hablado. Entonces es una prioridad enorme y sobre todo en el contexto de la pandemia, y no solamente la ciudadanía en general, porque el tema del aislamiento, el tema de las muertes, perder a nuestros familiares, etcétera, han sido golpes muy fuertes. ¿Cómo está afectando, por ejemplo, el aislamiento a los más pequeños? ¿No? Tenemos ya reportes de trastornos de salud mental en niños y niñas que de un día para otro su normal, su mundo, como se movían en la sociedad terminó. Entonces, en niños, en adultos mayores, en profesionales de la salud, porque estamos viendo casos de estrés postraumático por lo que han tenido que vivir en estos momentos de pandemia. La política de autocuidado, ¿no? Que es tan necesaria. Así es una política prioritaria y le hemos escuchado varias veces ya a Andrés Arauz hablar acerca de que la salud mental será pues una prioridad en su gobierno. Bien, vamos arribando a la parte final de esta entrevista, Karina. No quisiera dejar de tocar un tema que me parece que es supremamente importante. Es que en este estado fallido que vivimos desde hace casi 4 años, también hemos visto la alarmante situación de padres de familia que ahora mismo están recorriendo hospitales públicos en busca de las vacunas, ya no del COVID, porque esas son las que escasean, sino las vacunas tradicionales para sus hijos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la vacuna pentavalente. Hay un desabastecimiento generalizado que pone en riesgo la vida de nuestras niñas y niños. ¿Cuál será la gestión del binomio de la esperanza para recuperar el esquema nacional de las vacunas para nuestros menores de edad? Bueno, en efecto, nosotros hemos venido alertando sobre ese desabastecimiento, el retraso, por ejemplo, en las vacunas de influenza, que es algo importante también a tomar en cuenta. Y pues recordemos cómo fue la gestión en el gobierno de Rafael Correa, ¿no? A veces como que la memoria es frágil. Yo recuerdo cuando era niña, era cotidiano, ¿no? Los paros, las huelgas, porque la gente no recibía su salario, porque los profesionales, los docentes, los médicos no recibían sus salarios, los servidores públicos. Y eso fue algo que nosotros en el gobierno anterior superamos. Ahora, si es que tú recortas el presupuesto de salud como lo han hecho tan drásticamente, ¿no? $300 millones, es 10% del presupuesto, vas a tener afectaciones, vas a afectar tu capacidad de realizar compras, ¿no? Y compras a tiempo. Ya de por sí es una gestión compleja porque hay ciertas vacunas que se compran a través del sistema de OPS, y la vacuna de la influenza, etcétera. Entonces, son procesos que toman varios meses por la burocracia internacional, por lo que fuere, que requiere entonces tener una planificación adecuada y tener la capacidad de realizar los pagos y realizar las gestiones a tiempo. Pero claro, una parte yo creo que es la propia pandemia, ¿no? El hecho de que las personas han tenido que trabajar o limitar la capacidad de trabajo de los servidores, pero eso es algo que se podía solucionar, prever. A mí me parece que ha afectado mucho las desvinculaciones de los administrativos, ¿no? Porque hablamos mucho de los profesionales de la salud de atención directa, pero también debemos hablar de que el Ministerio de Salud Pública también tiene personal administrativo que es muy necesario para la gestión. Quienes están realizando los procesos de compra, por ejemplo, de vacunas, es personal administrativo y ellos han sufrido muchísimas desvinculaciones en estos años. Entonces, el planteamiento es la recontratación de quienes han salido, la reposición del presupuesto de salud que fue cortado, digamos, desfinanciado, y pues volver a tener esa capacidad del Estado de realizar las compras a tiempo, de poder realizar la distribución adecuadamente y lograr nuevamente pues llegar a coberturas en cuanto a vacunación que sean las adecuadas. Por último, hay un sector que es permanentemente invisibilizado, diría yo, un sector de la población, para que los candidatos a la presidencia no han presentado todavía una propuesta que vele por sus derechos, probablemente porque no es muy rentable en términos políticos. Me estoy refiriendo a la población carcelaria. ¿Qué plan de acción realizará el binomio de la esperanza para velar por el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad? Personas que, por cierto, Karina, en su gran mayoría no son personas que han recibido sentencias condenatorias en firmes, sino que el grueso de esta población son personas que tienen una medida cautelar de prisión preventiva
y que por tanto son víctimas de un sistema punitivo que no entiende que la prisión preventiva es de última ratio, decimos los abogados, es decir, que no es la regla general sino la excepción. ¿Qué políticas públicas se van a implementar para poder velar por los derechos de esta población olvidada? Bueno, tú eres conocedor del ámbito jurídico y yo creo que lo que has dicho lo has dicho muy bien, pero tenemos una fiscal que piensa lo contrario, pues ella piensa que debería ser la excepción, digamos, claro. Y que más bien la regla sea la privación de la libertad, lo cual es absurdo en el marco del cumplimiento de los derechos. Ahora, en cuanto a la protección de la población, una población bajo el cargo del Estado, el Estado es responsable por su seguridad, por su salud, por su bienestar, por su alimentación, y hemos visto una deplorable gestión, una violación de derechos humanos tremenda en estos últimos años, suicidios, violencia, un descontrol absoluto, ¿no? Una de las primeras políticas del gobierno fue desvincular a las personas que trabajaban en seguridad, digamos, en los centros de privación de libertad, los guías penitenciarios, muchas gracias. Nosotros habíamos propuesto y se realizó un traspaso de los servicios de salud del Ministerio, en ese entonces, de Justicia al Ministerio de Salud, pero esto había sido un servicio que nunca estuvo bajo el Ministerio de Salud Pública, y lo que dijimos fue, ¿por qué? O sea, ¿cómo tenemos un grupo, un equipo de profesionales de la salud que no responden, digamos, a políticas de salud, o sea, que están generando algo distinto, tal vez al modelo de salud que estamos planteando a nivel nacional? Además de que puede ser el caso que tú tengas profesionales, o lo que se solía dar, profesionales que tal vez no estén atendiendo óptimamente, ¿no? Tuvimos muchas denuncias cuando recibimos los servicios de salud del sistema penitenciario de personas que no habían visto un médico en muchos años. Me recuerdo, pues, el número de cirugías que realizamos por hernias totalmente represado, hernias que son muy dolorosas, que hubieran podido tratarse en un caso 17 años con una hernia, porque la persona había estado privada de la libertad todo este tiempo, y pues lo que nos decían es que si es que no les pagabas a los médicos para que te atiendan, no te atendían nomás. Entonces, eso fue lo que nosotros propusimos cambiar, entendiendo que también es un ambiente bastante complejo, que es difícil también para los profesionales. Lo que establecimos fue un modelo de atención donde había rotación. Entonces, cada 6 meses se cambia el profesional. ¿Para qué? Para evitar este tipo de situaciones en las que se generan estas condicionalidades para poder recibir la atención, lo cual es violatorio de los derechos humanos. Y pues ese fue el planteamiento. Ahora, cada centro de privación de la libertad estaba, por ende, vinculado a un centro de salud. Entonces, este centro de salud, ¿no?, era el que se ocupaba de asegurar que haya la rotación adecuada, de asegurar también que haya la adecuada cantidad de medicamentos en este centro, asegurarse que si es que necesitaban evacuar a un paciente, hacer un traslado a un hospital por una cirugía o por una atención que requería, pues, de una atención hospitalaria, también encargarse de aquello. Pero lo que hemos visto es básicamente que ha llegado a un nivel absolutamente deplorable, y no solo eso, sino que las autoridades realmente, sin asumir su responsabilidad en absoluto, ¿no? Como digo, personas privadas de la libertad cometiendo suicidio bajo el cuidado directo del Estado, eso debería ser absolutamente inaceptable. Los casos de violencia que hemos visto y la vulneración de sus derechos en cuanto a la salud. Así que lo que el binomio plantearía es fortalecer este modelo de atención para los centros de privación de la libertad, que funciona bajo la lógica del modelo de atención del país. Y de la misma manera el sistema educativo, ¿no?, que también brinda servicios de salud que también fueron asumidos por el Ministerio de Salud, que eso antes manejaba el Ministerio de Educación, con la idea de que podamos también tener rotación, podamos tener personal que además se está capacitando, que conoce el modelo de atención y que pueden realizar acciones pertinentes en los establecimientos educativos, más enfocado, por ejemplo, a temas de prevención, de promoción de la salud, odontológicos, etcétera, ¿no? Bien, ha sido una radiografía bastante enriquecedora. Gracias, Karina, por la oportunidad de dialogar sobre la realidad nacional, concretamente sobre el derecho elemental a la salud.
Finalmente, un mensaje para los jóvenes que están próximos a votar. ¿Qué es lo que está en juego en las próximas elecciones de febrero de este año, Karina? Son unas elecciones realmente históricas para nuestro país, ¿no? Hemos visto el efecto de políticas basadas en una noción de que el Estado debe ser la mínima expresión, y yo me pregunto cómo podemos lograr institucionalizar de alguna manera la solidaridad, tener un Estado que se preocupa por el bienestar de la población, ¿no? Un Estado que pueda proteger a la población más vulnerable. Hemos visto que el manejo que se ha tenido en estos últimos años nos ha llevado a lo que creo que podríamos describir como una absoluta catástrofe. Hemos vivido una tragedia en nuestro país y desafortunadamente muchos de los planteamientos de los candidatos para estas elecciones plantean básicamente profundizar esa catástrofe. Porque si es que nosotros, encima de lo que hemos tenido que aguantar, ¿no?, y vivir, vemos una profundización, digamos, de la privatización del sistema de salud, del sistema educativo, etcétera, pues tendremos este sistema del sálvese quien pueda, ¿no? Y pues en las condiciones nuestras como país sería nefasto aquello. Entonces, qué importante votar por quienes saben hacer las cosas, han demostrado que tienen la capacidad ética de tomar decisiones a favor de las mayorías, a favor del interés público, ¿no? Y pues sí, yo creo que esa combinación entre el saber hacer las cosas bien, el tener un sentido de ética y tal vez un elemento que es fundamental, este planteamiento que se tiene desde el binomio de Arauz-Rabascal, de que tenemos que construir esto colectivamente, construir el poder popular, hacer que esto sea sostenible en el tiempo, hacer que las decisiones que tomemos como sociedad puedan perdurar en el tiempo y pues sobrevivir épocas como la que desafortunadamente hemos vivido en estos últimos 3 años. Algo importantísimo, hay formas también para cuidarse, por cierto, ¿no? No podemos caer en no ir a votar por temor, usar la mascarilla, lavado de manos, tener mucho cuidado. Estamos sí en plena pandemia, eso es importante, pero hay que salir a votar, hacerlo con cuidado, con el mayor cuidado posible, pero es una responsabilidad histórica importantísima, y qué importante que pues también los jóvenes y las jóvenes de nuestro país sean parte de esa decisión de qué rumbo queremos nosotros tomar en nuestro país, y pues decirles que me parece que lo más importante es el rumbo de la recuperación del futuro. Bien, ahí le tenía Karina Avance, te mandamos un abrazo a la distancia y gracias, esperemos tenerte en una próxima oportunidad en este espacio. Listo, gracias Augusto, un abrazo también a todos y a todas, y especialmente pues a ti y a quienes me han invitado a este espacio. Muchas gracias, cuídate. Chao. Chao, chao. Contra el fascismo neoliberal y aquí estamos, verde y con fuerza.